Libros destacan la Primera Revolucionaria, la Constitución de 1812 en ambos hemisferios. Es coautor del libro Las Independencias en América. También tiene el libro Tiempos de Revolución, comprender las independencias iberoamericanas, a las armas, milicia cívica, revolución liberal y federalismo en México, entre 1812 y 1846. Y tras la guerra, la tempestad, reformismo borbónico, liberalismo oceanista y federalismo revolucionario en México, entre 1812 y 1835. Como editor y coeditor, entre otros, Revoluciones y Revolucionarios en el Mundo Hispano, Doceañismo, Constituciones e Independencias, la Constitución de 1812 y América, Una Independencia, Muchos Caminos, el caso Bolivia, entre 1808 y 1826. Además, La Patria nos hizo sola, las revoluciones de independencia iberoamericanas, El poder de la palabra, la Constitución de 1812 y América, El Sur en Revolución, la insurgencia en el Río de la Plata, Chile y el Alto Perú, Abajo la tiranía, América y España en revolución entre 1776 y 1835. Los miedos sin patria, temores revolucionarios en las independencias iberoamericanas, en 2019. Y en la independencia de Iberoamérica se hizo varios procesos, múltiples enfoques, una mirada global. Es director del Máster Historia del Mundo Hispano, las Independencias Iberoamericanas y el Máster Historia Militar de las Guerras Contemporáneas en la Universidad Jaume I de Castellón. Ha publicado más de 100 capítulos de libros y artículos en revistas científicas. Ha realizado más de 150 ponencias y conferencias de universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros. Ha realizado diversas estancias de docencia e investigación en universidades de España, Francia, México, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y Brasil. Durante el trienio 2002-2005 perteneció al comité directivo de la Asociación de Historiadores Europeos de América Latina, la ILA. En el trienio 2005-2008 fue su presidente, desde el 2008 hasta el 2018 ha sido su editor general. Sin más, entonces lo digo con el profesor Manuel y esperamos que la actividad sea muy provechosa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Jeffrey Esquivel. Muchísimas gracias a la Asociación de Estudiantes Sociales e Historia, ASOES, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí esta mañana. Aunque no nos podamos ver las caras, solamente la de Jeffrey, me imagino que estáis ahí detrás o estáis ahí presentes. ¿Eso es así? O ellos no pueden contestar, ¿verdad? Por el micro. Jeffrey, no pueden contestar ellos, ¿verdad? Y ellas. Sí, cualquier consulta o duda pueden dejarla en los comentarios del chat. Pero no tienen activados los micrófonos. No No, están si quieren, activados, pero pueden, o sea, podrían activarse al final o en alguna Ya. consulta. No, es porque les estoy interpelando, pero no me van a contestar porque no pueden, no porque no quieran. Bien, muchísimas gracias. Decía, espero en unos minutos prudenciales exponerles algunas de las inquietudes que vengo trabajando pues, desde hace ya algún tiempo. En primer lugar, hay que decir que las historias sobre las independencias iberoamericanas es uno de los temas centrales de la historia contemporánea universal. Muchas veces se ha escrito, se ha estudiado, seguramente que vosotras y vosotros estáis o tenéis una asignatura en la carrera de historia, en la escuela de historia, de Historia Contemporánea Universal. Y eso es un temario que se viene repitiendo a lo largo de las universidades, tanto latinoamericanas como de Estados Unidos, como las universidades españolas, como las universidades, la mayor parte de las universidades europeas. Ese temario de Historia Contemporánea Universal es prácticamente el mismo que estudiamos y que explicamos los profesores y estudian, vosotros los estudiantes, prácticamente similar.
Podríamos decir que es un temario eurocéntrico y seguramente acertaríamos. Pero acertaríamos en una perspectiva muy amplia, demasiado amplia, porque ese temario que tenéis vosotros y que habéis estudiado o que vais a estudiar, al igual que mis estudiantes en la Universidad de Castellón, es similar, pero sin embargo no responde a una explicación de la Academia de Historia, por ejemplo, italiana, o de la Academia de Historia polaca, o de la Academia de Historia sueca, o danesa, o albanesa, o húngara, o incluso española, portuguesa, porque si no me decís lo contrario, todos estos países son europeos, al menos están en Europa, o rusa, o alemana incluso. Responde a un temario muy específico que ganaron las academias de historia anglosajonas, especialmente británica, pero también de Estados Unidos y francesa. Y esto se tendría que tener que explicar detenidamente cómo aconteció y cómo sucedió, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, y si bien la Academia Francesa ya llevaba un bagaje historiográfico auténticamente fascinante y magnífico, es el surgimiento de los años 20 de la escuela de Annales, Marc Bloch y Lucien Febvre, por ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, triunfa una historia contemporánea universal, especialmente de los países también ganadores, y especialmente del mundo anglosajón, y especialmente del mundo francés, aunque Francia no ganó la Segunda Guerra Mundial, pero sí que se subió al podio de los ganadores, aupados por Gran Bretaña y Estados Unidos, frente, evidentemente, como bien sabéis, al reparto de Europa desde el bloque soviético, por la influencia del bloque soviético. En ese sentido, fijaros cómo el primer tema de esa historia contemporánea universal sería la revolución industrial en Inglaterra. La revolución industrial en Inglaterra. El segundo tema sería la revolución francesa, la revolución en Francia. El tercer tema sería Napoleón, Francia en Europa, Napoleón. El cuarto tema serían las revoluciones del 20, 30 y 48, especialmente las revoluciones del 30 y 48, especialmente otra vez, en este caso Francia. El quinto tema serían los imperialismos o el imperialismo. Es decir, y aquí aparece otros continentes, que no es el europeo, para enseñarnos cómo se lo apropian, se lo reparten, no Europa solo, sino especialmente Francia y Gran Bretaña, tanto en la parte de África como en la del sudeste asiático. También ya sabemos que entraron Bélgica y Alemania e Italia y en mucho menor medida Portugal y España. El siguiente tema sería la Primera Guerra Mundial y vuelve a aparecer el protagonismo de Francia y de Gran Bretaña y los perdedores alemanes. El siguiente tema sería la Revolución Rusa, aparece la cuestión de la Revolución Rusa, obviamente. El siguiente tema sería la crisis de 1929 y aquí aparece en escena Estados Unidos. Por primera vez aparece en escena América. América centrada en Estados Unidos y cómo Estados Unidos traspasa, lega su gran crisis económica al resto del mundo, provocando, entre otras cosas, en parte, no mecanicistamente, sino también derivado, y también con la resaca de la Primera Guerra Mundial, el crecimiento del fascismo, el triunfo del nazismo y los albores de la Segunda Guerra Mundial. El siguiente tema podría ser la Guerra Fría, en donde ahí se queda también el protagonismo del mundo anglosajón frente a, evidentemente, el crecimiento de los países socialistas y de la URSS. Pero en ese sentido, simplemente subrayar dos cosas. Una, no fue una visión eurocéntrica, fue una visión, o es una visión, franco-anglocéntrica, para precisar. Y en segundo lugar, ¿dónde quedó el proceso mayor de descolonización, el proceso mayor en el siglo XIX, el proceso mayor de creación de los estados-naciones, el proceso mayor del triunfo de los estados-naciones aceleradísimamente, 22 años, 1808, 1830, 1808, 1830, en donde un continente, a esas alturas Estados Unidos de 1808, se reducía
a menos de un tercio del territorio actual, menos de un tercio del territorio actual, en donde un continente va a pasar de un sistema predominantemente de antiguo régimen a un sistema de estados-naciones, a estados liberales. Podríamos discutir el crecimiento, la aceleración, el desarrollo de esos estados-naciones a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, pero eso es otro tema. Eso es otro tema que en este caso no nos compete en esta explicación. Si lo comparamos 1830 con Europa, este nacimiento de los estados-naciones, este triunfo del liberalismo frente al antiguo régimen español y frente al antiguo régimen portugués. Si lo comparamos, decía, con Europa, vemos que todos estos buenos libros que se crearon en los años 70, 80 y 90 del siglo XX, en donde, entre otros, Erich Hobsbawm planteaba la era de las revoluciones, 1789, 1848, grandísimo libro que fue el inicio de una trilogía posterior, o François Furet, La era del liberalismo, y otros triunfos y otros, libros que aparecieron entre 1970 y 1990, subrayando el carácter del triunfo liberal en Europa. Si lo contrastamos con lo que está pasando, con lo que pasó en América en 1830, vemos que la monarquía española sigue siendo absolutista, que la fragmentación de reinos, condados y un largo etcétera de Alemania, porque no existía, sigue siendo absolutista. Prusia. Que buena parte de los reinos de la península itálica, porque Italia no existe hasta 1860, sigue siendo absolutista. Que el imperio austriaco es un imperio absolutista. Por supuesto, Rusia es una monarquía absolutista. Y podíamos seguir. Y entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde aconteció primero en bloque el triunfo de las revoluciones liberales que fraguaron el surgimiento de los estados-naciones, si no es en Europa? Y no fue en Europa, fue en América. Esto nos lleva a decir que si nosotros repasamos esas historias contemporáneas universales, esos manuales de historia contemporáneas universales, por otra parte magníficos, y no tan obsoletos, y no tan viejos, no tan antiguos, hay muchos que se redactaron en los años 80 y 90 del siglo XX, resulta que o bien las independencias hispanoamericanas están omitidas, o bien están totalmente, prácticamente, reducidas a unas pocas páginas. Y hay muchas veces, además, descontextualizadas. Y muchas veces también dependientes de o subsidiarias de estos grandes temas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, leído, en este caso discutido, o también opinado, cómo hay sistemáticamente una lectura acerca de las independencias hispanoamericanas como influencia de tres cosas, una trilogía? La Ilustración anglosajona, franceses y británicos, la influencia de la independencia de los Estados Unidos y la influencia de la Revolución Francesa. Y aquí volvemos exactamente a lo mismo que he empezado prácticamente mi charla. El protagonismo de una potente historiografía francesa y anglosajona, británica y posteriormente norteamericana, que influyó notablemente en una visión muy determinada, primero de la historia contemporánea universal y después también de las historias de las independencias hispanoamericanas, si queréis iberoamericanas junto con Brasil. No solamente es una crítica lo que estoy diciendo, sino también es una evidencia. Es un subrayar una evidencia. Y esa trilogía totalmente idealista en el mundo de las ideas que provocaron las independencias iberoamericanas, triunfó también. Y triunfó a partir de los años 50, 60 del siglo XX y prácticamente llegan hasta hoy.
Por lo tanto, primer punto, a mi forma de ver, a la forma de ver de muchos colegas, nosotros tenemos que subrayar la importancia de las historias de las independencias iberoamericanas, no solamente dentro de la historia continental americana, sino también de la historia contemporánea universal, o como se llama ahora, de la historia global, la historia contemporánea global. No porque seamos vosotros latinoamericanos y yo hispano, o mis pasaportes pongan eso, español, sino porque debemos recolocar histórica, pero también historiográficamente, lo que seguramente para un viajero, para un intelectual, para un comerciante, para un aristócrata, para un rentista, para un plantador, a principios del siglo XIX significaba el mundo hispano, América, en el contexto de la monarquía española y en el contexto de la monarquía portuguesa. Es decir, buena parte de lo que se estaba moviendo cultural, económica, social, política, ideológica y religiosa y un largo etcétera, que era ese eje. Pero no solamente el eje atlántico, como se ha subrayado. En otra construcción de la historia atlántica posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y creada en Estados Unidos con enlazos en la Gran Bretaña, frente, en este caso, a las rivalidades que protagonizaba la Escuela de los Anales, creando el Mediterráneo, la cuna de la civilización occidental, aunque ese es otro tema. Sino que además, en ese sentido, lo importante es, en este caso, centrar y centralizar esa dimensión histórica. Bien, en ese sentido, varias consideraciones. Una, hemos hablado y seguimos hablando, el segundo gran punto, ¿no?, que quiero trataros. Hemos hablado y seguimos hablando y hemos manejado el concepto de historia nacional. Un concepto de historia nacional que, por cierto, yo os animo a interpretar vuestra historia nacional en el contexto de la historia continental latinoamericana también. Porque seguro que veáis, ya no solamente en el contexto internacional, sino en el contexto también de lo que está pasando o lo que pasó durante el siglo XIX y el siglo XX a niveles continentales. Eso es un paréntesis. En segundo lugar, lo que iba a plantear. Hemos visto la historia nacional como si fuera una historia monolítica, como si fuera una historia en donde prácticamente no hubieran fases, no hubiera crecimientos, no hubiera desarrollo. Fue la misma la historia nacional que se escribió coetáneamente al mismo tiempo que estaban en marcha las independencias o que estaban a punto de terminar las independencias o que terminaron y triunfaron las independencias y los años posteriores, 10, 20, 30 años. Y entonces, esa historia nacional que creó un discurso nacional, que creó una visión nacional, que inventó a la forma que explicó Eli Hobsbawm en los años 70 y 80, que inventó la nación, hemos visto que esas historias nacionales y esos historiadores no profesionales, cronistas, relatores, militares, comerciantes, viajeros, abogados, literatos y un largo etcétera, visualizaron e idearon un mundo en función de una serie de fuentes o no. Especialmente muchas fuentes de esas fuentes fueron partes de guerra, especialmente. Bueno, toda esa construcción derivó después, en este caso, a lo que podríamos hablar una historia oficial. Pero también hemos manejado esa historia oficial como si fuera una sola que tiene 150 años, porque sigue habiendo en estos momentos una historia nacional que dista mucho de aquellas ahora utilizadas como fuentes de 1830, 1860, pero también se crea una serie de historia oficial que ha ido cambiando de este oficialismo a lo largo de estos 150, 160, 170 años. Esa historia oficial se creó también como la denominada historia de bronce, es decir, subimos a las estatuas
especialmente a militares, para que, en este caso, presidieran especialmente plazas. Bien, todo esto, además se convirtió en una historia tradicional, que es otra cosa. Es decir, esa historia nacional se convirtió después de la Segunda Guerra Mundial en una historia tradicional que empezaba a explicar de una forma eminentemente política, de una forma también eminentemente jurídica, pero ahí se quedaba, toda una serie de tópicos y de bienios maniqueos, de buenos y de malos, de invasores y de oprimidos, de una serie de circunstancias que se relató legítimamente y para justificar esa ruptura y que después pervivió como una forma de legitimación, como bien sabemos, del pasado. Bueno, con todo esto y que podríamos seguir hablando, aquí hay que empezar a matizar, primero, que esa historia nacional no hay que verla como una historia monolítica. Tuvo su periodización, tiene su periodización, hay que establecer esa periodización, por supuesto su evolución, y también hay que empezar a plantear no solamente cómo se construyó y cómo se inventó, sino también desde qué perspectiva espacial y por qué se inventó, se construyó y se relató. Y especialmente esa historia nacional hizo coincidir las visiones y las invenciones y esa construcción desde los centros en general, desde los centros de los antiguos centros político-administrativos de la monarquía española, que se convirtieron en las capitales de los nuevos estados y por lo tanto esas historias nacionales coordinaron y se conjuntaron con una visión tremendamente capitalina, tremendamente centralista. Podríamos poner muchos ejemplos, incluso hasta hoy. Podríamos poner muchos ejemplos. Caracas se convirtió en una visión de Venezuela, Buenos Aires una visión de Argentina, la Ciudad de México especialmente, aunque la cosa que está más ahí complicada, del Estado mexicano, y un largo etcétera, podríamos seguir. Bogotá, del caso colombiano, y podríamos seguir. Para el caso español podemos seguir también lo mismo. Lo que pasaba en Madrid pasaba en el resto de España y la visión centralista y madrileña se perpetuó durante bastante tiempo. Bueno, en esa cuestión empezó a haber, una serie de conflictos o una serie de circunstancias que empezó a quebrar esa visión monolítica, esa visión tradicional. Porque cuando digo una visión tradicional no me refiero solamente a una visión conservadora de la historia, sino me refiero a una visión de metodología conservadora, muy historicista, en donde la crítica a las fuentes y la utilización de métodos analíticos y críticos de la historia no se utilizaban. Y por lo tanto, si nosotros empezamos a indagar a una serie de cuestiones acerca de por qué después de la Segunda Guerra Mundial, y tendríamos que ir a los países latinoamericanos, yo he radiografiado de momento 3, Perú, Ecuador y Colombia, empezó, y no voy a profundizar en esta conferencia en ellos, pero sí una explicación general, empezó a haber una serie generacional de estudiantes de historia, años 60, 1900, la década de los 60, que duraban un día en las clases de historia, como me contaron. Duraban una semana en las clases de historia. Duraban un mes en las clases de historia. Porque en ese contexto de tan compromiso social, de tal compromiso político, una parte de esas clases de historia no respondían a sus preguntas. Eran unas clases de historia no solamente aburridas, sino unas clases de historia muy tradicionales, muy a la forma de los franceses, événementiel, muy de datos, nombres, fechas,
y con una particularidad. No se preguntaba, no interrogaban a la historia. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Acerca de qué? En ese sentido, esas generaciones, yo he entrevistado a esos profesores que aún viven y he entrevistado muchos, la mayor parte profesores, pero también profesoras, más profesoras en los años 70 y 80, por supuesto, y eso habría que decirlo, cómo dominó la masculinidad y era una minoría, en este caso las investigadoras y las historiadoras, y habría que matizarlo y habría que decirlo, y por qué y cómo dominó esa parte, esa interpretación de la historia, se fueron a cursar sus licenciaturas en ciencias sociales. En unas ciencias sociales que además, para el caso de América Latina, empezaban a ser unas ciencias sociales esplendorosas. Sociología, antropología, politología, economía, especialmente. Esas ciencias sociales ya no solamente que sus maestros, sus profesores se podían haber formado en América Latina o fuera, empezaban a dar más respuestas a esas preguntas históricas, incluso de preguntas históricas de esas ciencias sociales. Y muchos de ellos se formaron en esas ciencias sociales, solo que luego después, en sus maestrías y en sus doctorados, se hicieron doctorados en historia. No quiero decir que se convirtieron en historiadores, sino que terminaron su formación y sus tesis doctorales como historia. ¿Por qué? Bueno, porque en esta cuestión, primero, no había una profesionalización o comenzaba a haber una profesionalización mayoritaria del oficio de historiador, cosa que va a pasar en los años 60, 70 y 80. En segundo lugar, salvo las grandes universidades de los países, no había unas escuelas de historia, unas facultades de historia. La historia se debía de aprender, se debía de cursar dentro, muchas veces, de estas licenciaturas, de estos grados de ciencias sociales. Sociología tenía algunas asignaturas de historia, antropología exactamente igual, etcétera, etcétera. Y perdón, se me había olvidado otro, pedagogía también. Esa es otra particularidad. Otra cosa pasó, y por eso remarco la cuestión generacional, otra cosa pasó a partir de los años 70 y 80, cuando se empezaron a fundar nuevas facultades de geografía e historia, nuevas escuelas de historia, en otras universidades que el centro llamaba de provincias, y empezaron a formar y empezaron a licenciar a historiadores, ahora sí, formados en el oficio de historiador. Por cierto, y esto es evidentemente una cuestión a debate o a discutir, los historiadores y las historiadoras debéis formaros, como lo estáis haciendo, en centros universitarios, en centros de investigación. La historia es una ciencia, una disciplina muy difícil, muy difícil. Y por ello requiere de una metodología, requiere de unos instrumentos, requiere de unas enseñanzas y requiere de unas prácticas. Y esas se aprenden en los centros universitarios y en los centros de investigación. ¿Uno puede dedicarse a la historia? Por supuesto. Sin haber cursado una licenciatura, un grado de historia, por supuesto. Igual que se puede dedicar a literatura. O igual que se puede dedicar a cambiar una bombilla y por eso no ser electricista. O puede arreglar un grifo y por eso no ser fontanero. O puede dedicarse los fines de semana a labrar el campo y por eso no ser agricultor. Y un largo etcétera. Ahora bien, nosotros quedaría muy raro que, y a nadie se le ocurriría, fuéramos a visitar a un médico que nos dijera: a mí me gusta mucho la medicina, soy autodidacta, pero soy un gran médico. Dígame qué le ocurre. Seguramente saldríamos disparados de la consulta de doctor. Pero a nadie se le ocurre decir que a mí me gusta mucho la historia. He leído mucho sobre la historia. Incluso he escrito sobre la historia.
Ahora, no he cursado una sola asignatura en una universidad de historia y soy un gran historiador. Y a nadie se le ocurre decir que saldríamos corriendo de la lectura de este libro, que seguramente a lo mejor podría ser un buen libro, pero no con las servidumbres, en este caso, con la metodología, con la crítica analítica que se ha aprendido en una universidad. Entre otras cosas, porque ese historiador o esa historiadora aficionada, voluntarista, no ha pasado por una serie de pruebas. Y no me refiero a vuestros exámenes. Me refiero a defender un trabajo final de grado, una tesis de licenciatura, una tesis de maestría. Y eso hay que defenderlo. Y hay que defenderlo en el sentido no solamente de la escritura, sino de aportar fuentes primarias, de consensuar fuentes secundarias, de redactarlas, de proponer una hipótesis, de cerrar con una tesis y defenderlo ante un tribunal. Escuchar sus críticas y, evidentemente, vuestros debate y vuestras argumentaciones. Ese es un ejercicio fundamental en el oficio de historiador que quien no ha hecho una licenciatura de historia lo desconoce y nunca pasa por ella. Y a eso me estoy refiriendo. A eso me estoy refiriendo. Y no lo digo desde una vertiente, desde una visión gremialista, corporativista del oficio de historiador. Lo digo defendiendo a la disciplina científica de la historia. En ese contexto, a la historia se le pidió, años 60, años 70, años 80, de América Latina, del contexto internacional, se le pidió un dictamen. Se le exigió y se le preguntó por sus cuestiones fundamentales. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué América Latina es la subdesarrollada? Porque América Latina se le encuadró en los países del tercer mundo. ¿Por qué ¿De dónde venía esa desigualdad? No solamente social, de género, sino también étnica, racial. ¿De dónde venía? Y ahí todas esas preguntas hacían un giro a preguntar al pasado, a la historia. Y en función, como bien sabéis, de esas respuestas, estuvo muchas veces no solamente propuestas y estrategias y tácticas ideológicas y políticas, sino también, y aquí hay que subrayarlo en lo que se diferenció a mi forma de ver, la importancia de la historia en los años 60, 70 y 80 en América Latina, de la importancia de la historia en esos años en Europa, en que muchas veces esas respuestas en un sentido o en otro condicionaron, por ejemplo, la lucha armada. La lucha armada, en función de esas respuestas. Como dijo una alumna mía hace mucho tiempo, profesor, usted lo que está explicando acerca de la discusión, el debate sobre los modos de producción en América Latina. Estaba explicando el debate acerca del carácter colonial, bien feudal, bien capitalista, de la sociedad y de la colonia en América Latina. Simplemente estaba planteando eso. Como dijo una alumna mía, profesor, o mejor dicho, me dijo, profe, en mi país, Colombia, lo que usted está explicando y la respuesta y los dictámenes en un sentido o en otro, costó muchos muertos. Así es. Aquí estamos hablando tranquilamente, más o menos tranquilamente, yo lo hago en mis clases, vosotros lo recibís en vuestras clases, pero en esa franca de los años 60, 70 y 80, dictaminar si América colonial en el siglo XVIII era capitalista o era feudal, suponía adoptar una serie de estrategias ideológicas, políticas y seguramente armadas fundamentales para tomar una dirección u otra. No fue cualquier cosa. Y claro, y os puedo asegurar que no tengo ninguna animadversión ni contra Francia ni contra los historiadores franceses, todo lo contrario, tengo mis admiraciones por muchos de ellos, pero volvemos a la historia interpretada desde el punto de vista francesa. Y cómo han sabido, en este caso, enfocarla. Porque fijaros, el 68 de París,
1968, maravilloso. Esas fotos maravillosas del 68 en París. Esas frases que quedaron para la posterioridad. Bueno, el 68 en París fue una broma comparado con los 68 en América Latina. Los anteriores y los posteriores. Una broma, auténticamente. Esa es la cuestión. La Guerra Fría. Guerra Fría, por otra parte, es un concepto inventado también en el mundo occidental y en el mundo de confrontación en Europa, en el centro de Europa. Porque la guerra no estuvo, porque la guerra fue fría en Europa y fue muy caliente, obviamente, en Asia. Corea, Vietnam, Camboya, antes China, o en África, Argelia, el Congo, Angola, Mozambique y un largo etcétera. O en América Latina. Guerrillas, años 50, 60, 70. Urbanas, rurales, 80, Perú. Y evidentemente aquí hay otro aspecto central que va a influenciar, la Revolución Cubana, un antes y un después en la interpretación de las revoluciones, y que va a mediatizar y mediatizó totalmente a esa interpretación y esa visión de las revoluciones. ¿Qué tuvo que ver con esto las independencias? Mucho, mucho, porque hablar de revolución, hablar de independencia, hablar de colonia, hablar de colonialismo, hablar de etnias, hablar de raza, hablar de derechos humanos, hablar de derechos sociales, hablar de derechos civiles, siempre se podía retrotraer a las fundaciones de los países, de los estados-naciones en América Latina. Se retrotraía. Y entonces, no solamente se estaba hablando, por ejemplo, históricamente, de descolonización. Si cuando se hablaba de esto, se pensaba en el presente. Cuando se hablaba de colonia, se pensaba en el presente. Cuando se hablaba de semicolonia, se pensaba en el presente. Cuando se hablaba de la desigualdad étnica, se pensaba en el presente. De la desigualdad social, racial, se pensaba en el presente. Y por lo tanto, la cuestión sobre las independencias pasó a ser, años 50, 60, 70 y 80, un tema central de discusión, no solamente historiográfico, sino ideológico y político central. ¿Cómo empezó a quebrarse? Bueno, se empezó a quebrarse porque muchos de estos historiadores e historiadoras empezaron a adoptar dentro de su agenda de investigación, de sus tesis doctorales, la cuestión de la independencia como un aspecto central, como un aspecto importante. Y además lo hicieron desde todo el entronque de la historia económico y social, de la historia social, que empezó a ponerse de moda, no solamente bebiendo en fuentes de las ciencias sociales, sino también, evidentemente, desde la historia social británica o desde la historia social económica francesa y un largo etcétera. Y aquí hay otro aspecto central. Como muchos de estos historiadores o bien tuvieron que exiliarse y formarse o terminar su formación en Europa, especialmente, o en México, o fueron a formarse a Europa, especialmente a Francia. Y cuando regresaron, años 70, años 80, empezaron a tener toda una visión totalmente diferente, que empezó a desmoronar las bases centrales, fundamentales de una historia nacional, que era una historia tradicional, que era una historia muy obsoleta. Para terminar, solamente una cuestión, una consideración. No, ni siquiera una recomendación, una apreciación, evidentemente dirigido a todos vosotros y vosotras que estáis estudiando historia. La historia es una disciplina fundamental. Es una disciplina que pueden pasar a 100 años más, y les pasarán, y será uno de los aspectos centrales de la enseñanza universitaria, uno de los aspectos de las disciplinas más atractivas del ser humano. Entre otras cosas porque evidentemente la historia es inherente al ser humano como ser social.
Nosotros estamos haciendo siempre historia, relatamos historia, contamos historia. Nos encontramos y nos recontamos lo que hemos hecho, lo que hemos pasado desde que nos hemos visto. Estamos haciendo historia. La física, la química, la matemática, la medicina, la arquitectura y un largo etcétera se basan en relatos históricos, en secuencias históricas. Todos estos avances están en un punto común de experiencias anteriores y por eso son avances químicos, físicos, matemáticos, médicos, afortunadamente, y un largo etcétera. Podrán pasar 1000 años y la historia será fundamental. Heródoto, desde el siglo V desde Cristo, entonces ya planteaba cuál era la importancia de la historia en la antigua Grecia hasta hoy, y ha pasado bastantes consideraciones. Pero esa historia tiene que tener voluntad, tiene que tener una percepción, tenéis que tener una motivación y saber, y sobre todo a valorar que es una disciplina muy difícil y sobre todo no tener minusvaloración frente a otras licenciaturas, evidentemente de las ciencias duras, que exhiben su dificultad y un largo etcétera y que son fundamentales, pero al igual, en este caso, que la historia. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Taina, ¿estás por ahí, Taina? Sí. Perfecto. Entonces, si alguien tiene preguntas en el chat, puede comentarlas. Yo de paso le agradezco al profesor por el tiempo, la disposición, ¿verdad? Y la diferencia horaria también que hay, las dificultades que se pueden tener ante eso. Entonces, de verdad, de parte de la asociación, le queremos agradecer esa disposición por estar aquí. La profesora Elizabeth tiene la mano levantada, entonces le cedo la palabra. Y buenos días, un saludo a Manuel, siempre tan generoso con sus presentaciones, pensando en los estudiantes, también en los colegas. Y bueno, agradecerle, estar virtualmente en Costa Rica nuevamente, a ver cuándo nos podemos ver en presencial. Sí, es muy interesante esto de las historias oficiales. En el caso de Centroamérica, empezaron a ser lideradas por Guatemala de una manera muy temprana, hacia 1832, 1834. Vamos a tener a Alejandro Marure con las primeras historias de las revoluciones en Centroamérica. Y bueno, pero al romperse el pacto federal, estas primeras historias oficiales nacionales pasaron a ser historias de cada país en la región. Una de las primeras, y no digo que se alejaron de lo centroamericano. Por cierto, una de las primeras historias nacionales en Centroamérica será el bosquejo histórico de la República de Costa Rica, 1856, escrita por un guatemalteco diplomático e hijo del líder de la independencia, Pedro Molina, que se llamó Felipe Molina, el gran diplomático que a nombre de Costa Rica representó al país en Estados Unidos y en Europa. Entonces, esa parte de las historias nacionales es bien interesante. Hubo países como Nicaragua donde esas historias nacionales se consolidan muy tarde, se consolidan allá por 1890. Y eso tiene que ver también con la formación de los estados nacionales, tan tardíos y tan problemáticos como por ejemplo el caso de Nicaragua, ¿verdad? Pero bueno, de nuevo, Manuel, muchísimas gracias y felicitaciones. Felices fiestas.
No, muchísimas gracias, Eliseth. Es un gusto, por lo menos verte, escucharte virtualmente, aunque sea virtualmente. Anoto todo esto para empezar a dibujar un mapa más completo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, en este caso, tu apoyo decidido a muchas empresas editoriales, tu pertenencia al comité editorial del Silex Ultramar y todo este empuje en este año bicentenario, como la coordinación que has hecho de un libro me parece fantástico sobre la independencia en Centroamérica. Te lo agradezco mucho, muchísimas gracias, felices fiestas. Parece que aún quedan 10 o 15 días, pero eso pasa volando y la semana que viene ya estamos en plenas Navidades, con lo cual muchísimas gracias, felices fiestas y ojalá, ojalá nos podamos ver presencialmente donde sea en Costa Rica, sea en Valencia, en Castellón, sea donde sea. Sí, eso indicará que la cosa va mejor y que ya todo el mundo estamos deseando esto. Quisiera saludar también al profesor Heriberto Elquicia, también. En mis saludos y también subrayar su colaboración en muchas empresas de difusora en El Salvador. Muchas gracias. Aina. Sí, buenos días. Mi consulta va más ligada a lo que usted exponía, ¿verdad? De todo este cambio en lo que es la historiografía. Yo considero a nivel personal que en los últimos años varios historiadores latinoamericanos sí han logrado como este paso de la historia tradicional a una historia más problematizada y en cierto nivel como más innovadora. Y bueno, aquí está la profesora Eliseth, que es parte como de este grupo de historiadores. Y se han como apropiado de una historia ya desde una perspectiva más local. Sin embargo, este cambio del que usted nos comentaba, ¿considera que ese cambio inicial vino desde una perspectiva eurocéntrica o empieza a nacer en estas historias nacionales que se empiezan a construir desde Latinoamérica? Muchísimas gracias. Bueno, habría que empezar a matizarlo. Yo lo que interpreto es que hay un cambio muy notable que bebe en muchas fuentes, e incluso evidentemente bebe en las fuentes de la diferentísima formación, magisterio de la escuela norteamericana de Estados Unidos, diferentes, y que y evidentemente que además una de las grandes particularidades a partir de los años, especialmente, me estoy diciendo no como precedente, sino mayoritariamente de los años 80 y 90, es su formación también como novedad. Y siempre estoy hablando del contexto de la historiografía acerca de las independencias, no de otra, porque hablo de lo que creo que sé algo, no de otras generaciones, siempre en lo que estoy planteando. Que se han formado en Latinoamérica. Y eso no solamente me parece muy importante, sino significativo. Yo creo que sin crear, no es una cuestión de creencia, es una cuestión de que se puede constatar, lo he escrito y lo seguiré escribiendo, que generacionalmente ya venía una generación trabajando magníficamente bien las independencias, no solamente en un sentido rupturista de los años 70 y 80, sino también mucho más madura por muchas cuestiones intergeneracional y que en los últimos 30 años ha dado sus frutos. Y por lo tanto es evidentísimo con una serie de trabajos auténticamente fantásticos, no solamente de lo que podemos llamar una historia local, pero no en tono peyorativo, sino una historia local en tono de subrayar cómo se ha coordinado con una historia muy potente regional que ha dado la batalla hacia unas posturas monolíticas y centristas de las historias nacionales. Y entonces, en ese sentido, ahora vemos que hay una serie total de pluralidad de temas, de enfoques, de abordaje de estos, y este bicentenario ha sido una muestra de ello. Ha sido una muestra de ello inabarcable, o sea, inasumible, al menos hablo evidentemente por mí,
en este contexto de la pandemia, en donde seguir los interesantísimos eventos que se han producido acerca de las independencias ha sido totalmente, a mi forma de ver, imposible, pero ahí está el bagaje. Esos discursos y esos enfoques y esas investigaciones me parecen que están dando una vida y una línea y un nivel como nunca la historiografía latinoamericana y latinoamericanista sobre las independencias había medido. Y esto es producto de los últimos, yo diría, al menos 25 años por lo menos, mitad de los años 90, algo así, sin desmerecer todo lo que venía de atrás, que evidentemente sentaron los mimbres y sentaron los cimientos de toda esta generación y de historiadores e historiadoras que han terminado floreciendo en maravillosos estudios. Tantos los que ya tienen una edad como de las jóvenes generaciones que han evidenciado esas investigaciones. Profesor, yo quisiera hacerle una consulta. He tenido la oportunidad de leerlo en varios cursos y he visto que trabaja mucho también desde antes, por lo menos una década antes de las independencias, y es algo que se ve mucho en ciertas clases de historia que se descontextualiza mucho. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz, las, las repercusiones en América, pero qué pasaba en Cádiz en ese momento, ¿verdad? Entonces quisiera trasladar eso al día de hoy en España, qué es lo que pasa con la historiografía española en este momento, cuáles son los debates o cuáles son las líneas de investigación que se tienen de la independencia. Bueno, muy interesante tu pregunta. Y yo te tenía que contestar en términos parecidos a mi exposición. La historiografía española, especializada en las independencias, también ha sufrido una evolución y yo diría que transformación, y además importante. Hay una parte de mi exposición que no os he trasladado por no cansaros y por no despistar el tema central que os quería exponer, y es como en el primer Congreso Hispanoamericano de Historia, celebrado en Madrid en 1949, se reúne a la mayor parte de los grandes académicos de las historias, de las academias nacionales hispanoamericanas y de la Academia Nacional Española. Ese congreso, que dura 12 días y con unas fechas muy señaladas que terminan el 12 de octubre, y sabréis por qué, evidentemente, y en el contexto de 1949, plena dictadura franquista, el tema único y monográfico de ese congreso son las independencias hispanoamericanas. 12 días, más de 100 académicos, la mayor parte masculinos, debatiendo y dictaminando resoluciones acerca de las independencias. La conclusión es que no hubo independencia sino emancipaciones, y que América no era una colonia, sino un conjunto de reinos en igualdad de condiciones. Evidentemente, la síntesis telegráficamente que os puedo mandar. ¿Qué quería decir esto? Pues que no hubo una ruptura dramática, sino una evolución, una maduración de las condiciones económicas y sociales, y por lo tanto, los países latinoamericanos, mejor dicho, los países hispanoamericanos, Latinoamérica no existe como concepto en esos momentos, sino se maneja el de Hispanoamérica, llegaron a la independencia por madurez. Bien. A partir de ese año 50, obviamente, hasta los años 70, 80, 70-80, que entra España en democracia, se mantiene un hilo conductor, y es este, hegemónico y historia oficial, y es este. Hay una renovación interesantísima, magnífica, en los finales de los años 70, principios de los años 80, en la historiografía
no dedicada a la independencia, que es minoritaria, sino de la historiografía española, dedicada al primer tercio del siglo XIX, con nombres tan relevantes como Miguel Artola, José Fontana. Y quizá uno de los historiadores, quizá no lo sé, menos conocido, o un poco menos conocido, pero de una solidez y de una importancia fundamental en este momento, para este momento, como fue Alberto Gil Novales. Seguramente me olvido de más, pero bueno, esa es la cuestión. Ahora, menos Alberto Gil Novales, la mayor parte de los historiadores que se dedican al primer tercio o a las primeras décadas del siglo XIX español se olvidan de América. Miguel Artola prácticamente se olvida de América. José Fontana, que nunca pude saber por qué, porque él era un gran especialista en una historia económica vinculada, interseccionada, y que estuvo en América Latina muchas veces, en sus planteamientos también. Alberto Gil Novales no. Alberto Gil Novales sí que radiografía especialmente el trienio liberal, los años 20, en su contexto americano. Pero la mayor parte de los historiadores del siglo XIX, especialistas con una gran renovación historiográfica, se olvidan de América. Si nosotros vamos a los manuales, buenos manuales de historia de España del siglo XIX, que se editaron en los años 90, si no se olvidan de América, quedan descontextualizados de su explicación. Explican las Cortes de Cádiz, explica los años 20, y el último capítulo de esa sección es América. Y las independencias americanas, quiero decir, descontextualizadas. A partir de ahí, de esos años, yo creo que ha habido también una intensa renovación de la historiografía española, por una parte, y por otra, un intenso olvido del siglo XIX español y especialmente un intenso olvido de la primera mitad del siglo XIX español por las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras. En contraste notable con la historiografía latinoamericana y latinoamericanista, en donde ese primer tercio del siglo XIX es florecientemente y magníficamente bien historiado. En los últimos congresos de historia contemporánea, que son bienales, prácticamente las mesas sobre el primer tercio del siglo XIX son inexistentes. En el último, celebrado en Córdoba hace unos meses, de unas 40 y tantas mesas de propuestas, solo hubo una dedicada a los años 20 del siglo XIX. Y me está mal que lo diga, pero fue la que organicé yo junto con la profesora Rebeca Viguera de la Universidad de La Rioja. Es una constante. Si nosotros repasamos los congresos anteriores, el siglo XIX es prácticamente olvidado, a excepción de ahora hay 3, 4, 5, 6 jóvenes investigadores, magníficos por otra parte, con unas investigaciones y unos libros y unos artículos magníficos que son representativos generacionalmente de estas generaciones, pero son minoritarias, auténticamente minoritarias, en el contexto de los estudios del siglo XIX y del siglo XX en la historiografía española. Muchísimas gracias, profesor. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Puede realizarlo igual levantando la mano o por medio del chat. Bueno, muy bien. Ya no. Muchísimas gracias, Jeffrey, por la invitación. Muchísimas gracias a los organizadores. Un gusto saludarte, Lizeth. Muchísimas gracias a todos, a los que estoy viendo: Anthony, Jimena, Byron, Giancarlo, Nazaret, Nicole, Ana, Maylin. Ya no veo muchas más gente. Ha sido un gusto. Quedo a vuestra disposición. Podéis localizarme en mi correo electrónico de mi universidad cuando queráis.
Si os puedo ayudar en algo, estoy a vuestra disposición, a vuestro servicio. Ha sido un placer. Cuidaros mucho, disfrutar de la vida. El ICET pasa rápido, pero hay que disfrutarla minuto a minuto, segundo a segundo, y desde todos los tópicos que os enseñan vuestros papás, que os recordéis de vuestros abuelos, son auténticamente verdad, todos. Muchísimas felicidades estas fiestas, pasarlo bien, disfrutar de la familia, de los amigos y sobre todo disfrutar minuto a minuto, segundo a segundo de la vida y evidentemente de la historia. Un fuerte abrazo, un saludo a todos y a todas. Muchas gracias a usted, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.